Buenas noches. El presidente Ollanta acaba de presentar, clausurando el foro empresarial, el foro de la Sociedad Nacional de Industrias, un nuevo plan de desarrollo industrial. Y ha dicho que este plan se estaría basado en una relación íntima, en una integración entre empresa, universidad y Estado. Ese trípode, digamos, es el que hará posible avanzar mucho más rápidamente en el desarrollo industrial. Y enfatizó la necesidad de trabajar conjuntamente con los empresarios para, digamos, identificar y resolver los problemas que se presenten, los problemas concretos. Y nos parece muy bien esta idea, pero hoy la ministra de ese mismo sector, la ministra de la Producción, Gladys Tribeño, estuvo interpelada en el Congreso, sigue en el Congreso, dicho sea de paso, me parece, y ahí tuvo expresiones muy fuertes contra la Sociedad Nacional de Pesquería. Ahí sí no hay ninguna conversación con los empresarios, sino hay más bien prácticamente, pues, no diré insultos, pero expresiones de calibre mayor. Escuchemos. Quien desinforma con sus millones es la Sociedad Nacional de Pesquería y sus empresas, a las que poco o nada les importa que el pescado llegue a la mesa popular. Son ellos los que tildan de mentirosa a la ministra y de malinformado al presidente a través de sus voceros. Son ellos los que quieren dividir al gobierno nacional de los gobiernos regionales. Son ellos los que incluso a través de sus voceros le pretenden dar instrucciones de censurar a esta ministra en este Parlamento. A los desinformados les puede parecer que existe abundancia de anchoveta cuando escuchan o leen las cifras de biomasa de anchoveta, pero el IMARPE nos ha indicado que 57% de anchoveta juvenil no ha cumplido con su función biológica de desovar. Eso quiere decir que la anchoveta sigue en una situación de vulnerabilidad. Una posición fuerte, dura, aparentemente irreconciliable, por lo menos por el momento. Ahora hay que señalar que 57% de la población juvenil, que no sabemos qué porcentaje a su vez era de la población total, no hubiese todavía desovado, indica más bien que potencialmente esa biomasa, que en la última medición era de más de 12 millones de toneladas métricas, es decir, una biomasa relativamente grande, abundante, la más grande de muchos años, pues potencialmente es mucho mayor, puesto que si el 60 o 57% de los juveniles no ha desovado todavía, cuando desoven y cuando, digamos, lo que se va a producir es la multiplicación de los peces, ¿no es cierto? Entonces, aquí, claro, la discusión era cómo es posible que IMARPE hubiese dicho que habían 4 o 5 millones de toneladas en octubre, noviembre del año pasado, y de pronto, unos 5 meses más tarde, se habían convertido en 12 millones de toneladas. Es decir, se había multiplicado casi por 3 la biomasa, y eso no es posible. Entonces hubo pues un error de medición, algún problema en octubre, noviembre del año pasado, pero que llevó efectivamente al gobierno y al propio presidente Humala a decir que la gran pesca, la pesca industrial, había puesto al borde de la extinción al recurso, que había sido depredado. Eso pues no era cierto, ¿no? Y bueno, aún hace falta definir un conjunto de reglas sensato que tenga reglas de manejo del sector pesquero, ¿no? Un ordenamiento que permita, digamos, la sostenibilidad del recurso y la aventura de todos los que participan ahí. Y eso supone pues un taller, una cercanía, una conversación con todos los interesados, ¿no? Por ejemplo, quizás habría que ponerle cuotas también a los artesanales y a los de menor escala. En fin, hay una serie de cambios que podría hacerse, que habría que discutir. Ojalá que esa recomendación del presidente de trabajar conjuntamente funcione también en ese sector. Bueno, pero el presidente Humala, regresando al tema industrial, también dijo que ese nuevo plan industrial se basará en incentivar la investigación, la ciencia y la tecnología en las empresas. Y eso nos parece muy bien. Las empresas, en términos generales, hacen poca investigación en el Perú, poca investigación junto con las universidades. Pero
en general también se refirió al hecho de que se necesita mejorar la educación secundaria, tecnológica, superior, tecnológica, universitaria, para proveer los recursos humanos necesarios para que la industria pueda crecer. Y eso supone entonces reformar la universidad, que como sabemos está en un estado deplorable, salvo muy importantes excepciones. Pero hoy hubo manifestaciones, movilizaciones en Cusco, Chimbote y Chiclayo, movilizaciones estudiantiles contra el proyecto de ley universitaria, que es un proyecto de ley que efectivamente necesita ser perfeccionado, pero que por lo menos apunta al hecho de que el Estado asume una responsabilidad mayor en la conducción, en fin, en la conducción, en la regulación de las universidades públicas para que éstas den resultados, para que funcionen mejor. Y eso no necesariamente, pues como dice el mismo Mora, pues afecta la autonomía de las universidades. De todos modos, las universidades necesitan un cambio. No puede, más bien este proyecto de ley es tímido en lo que se refiere al cambio propuesto, porque no altera casi para nada el régimen de gobierno, este sistema de gobierno, de autogobierno, de cogobierno heredado de la reforma de Córdoba, que prácticamente no es modificado y que es la causa de la mediocridad de las universidades. Bueno, el Estado también, el país necesita un Estado facilitador, un Estado eficiente si queremos un desarrollo industrial. Pero entonces se necesita aprobar esta ley de servicio civil, que sí es una reforma absolutamente fundamental. Pero esta habría sido postergada para la siguiente legislatura. Estamos perdiendo tiempo ahí, ¿no? Bueno, algo que se necesita también es despejar toda duda en relación al espionaje, al supuesto espionaje a opositores y periodistas. Y sobre el mal llamado reglaje, porque reglaje es un término senderista, a Rospigliosi y Basombrío, hoy en Caretas hay un artículo de Gustavo Gorriti que descree de esa versión. Él dice, luego de un examen preliminar de esta operación de inteligencia, creo que Rospigliosi está equivocado y ni él, ni Basombrío, ni Gino Costa fueron los objetivos. Y que, aunque Chambón y mal ejecutado, lo que abortó en el Parque del Amor fue un operativo contra grupos colombianos de crimen organizado que se encontraba todavía en una fase inicial. Eso es lo que está diciendo Gorriti. De hecho, nosotros informamos hace un par de días acá que, luego de conversar con la persona que hizo el informe de Cuarto Poder, que, bueno, los nombres de los policías que el propio Rospigliosi le dio a la gente de Cuarto Poder para que verificaran quiénes eran, los policías que supuestamente estaban persiguiendo, digamos, reglando a Rospigliosi, pues no coincidirían con los que estuvieron en el Parque del Amor. Bueno, nosotros tenemos que ir a una pausa, pero antes, hablando de esto de seguimientos y de espionaje a opositores y periodistas, una noticia de Venezuela. Y es que el hermano menor del fallecido presidente Hugo Chávez ha juramentado como director ejecutivo de la magistratura, del Poder Judicial en Venezuela. Es el que maneja, en buena cuenta, el gerente general del Poder Judicial, el hermano menor de Hugo Chávez. Ahí sí que no hay ninguna separación de poderes, no hay ningún contrapeso, todo está controlado absolutamente por el Poder Ejecutivo. Una buena noticia, y es que policías y militares estarán exentos de responsabilidad penal cuando causen lesiones o muertes en el cumplimiento de su deber y en el uso de sus armas u otros medios de defensa. Esto ha sido aprobado por el Congreso. Nos alegra muchísimo, esto es un avance. Nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con Carolina Trivelli, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, porque hoy día se presentó el informe de la Contraloría sobre Jali Warma. Y luego vamos a estar con Sinesio López para conversar acerca de la universidad, el proyecto de ley universitaria, y finalmente con José Valdés y Enrique Álvarez Rodríguez dentro de un segmento dedicado a la ciencia y tecnología. Regresamos. Nuevo LG Optimus G. Pídelo hoy en Claro.
Nueva banca de negocios del BBVA.